Hoy en día todos conocemos los videojuegos, ya sea porque los jugamos, porque trabajamos en ellos o porque sencillamente se instalaron como uno de los medios de entretenimiento más grandes del mundo. Pero así como hoy ya es un medio consolidado y que tiene ciertas bases establecidas, en un pasado, claramente, no fue así. El gaming trastabilló 1000 veces hasta encontrar sus bases y conceptos ideales. La idea de qué podía y qué no podía hacer un videojuego es una cuestión que hasta el día de hoy sigue sin poder resolverse, pero que antes era mucho peor. Es por eso que las empresas, en búsqueda de algo innovador, arriesgaban mucho más que ahora, buscando conceptos, ideas, mecánicas, historias, entre muchas otras cosas, para resaltar en una industria que aún no era ni la sombra de lo que es hoy. Es por eso que también a veces tenemos la idea de que los juegos viejos eran mejores, ya que estaban en pleno crecimiento y en una búsqueda de identidad y consolidación como industria. Y en búsqueda de esa identidad es que aparece una empresa con cierto hambre de gloria, y que pese en un principio no saberlo, marcaría el inicio de una era en el gaming. Así es, estoy hablando de la famosa Valve. Pese a que ahora Valve sea una de las empresas más grandes y reconocidas del mundo, todos sabemos que en un inicio no fue así. Debe su fama y reconocimiento a ser una de las primeras empresas en arriesgar en el gaming de PC, y justamente por tirar de un carro demostrando que los juegos en computadoras tenían un futuro enorme. Desde el 19 de noviembre de 1998 con la salida de Half-Life hasta el 21 de agosto con la salida de CSGO, fue Valve la que dominó el mercado en PC al punto de crear su propia tienda donde publicar, comprar y vender videojuegos. Todos estos años desde 1998 hasta 2012 son lo que yo llamo la era Valve, o al menos en el gaming de PC. Teniendo en un principio a Half-Life como uno de los primeros FPS y siendo el mejor de la época, con una historia y personajes que no tenían sentido para la misma. Gordon Freeman es uno de los personajes más memorables y recordados de la historia de esta industria. Y no solo fue Half-Life, no hay que olvidar el segundo gran fenómeno de la era Valve, Counter-Strike, llevando el jugar con amigos a una experiencia totalmente nueva. Y si me tengo que poner a nombrar todas las maravillas que creó Valve durante esos años, no termino más. Fueron todas sus creaciones las que durante esos años catapultaron el gaming en PC. Entre todas las creaciones que hizo Valve durante esa época, hubo una que llamó la atención de aquellos más frikis y no tan frikis, ya que se trataba de un juego totalmente distinto a todo lo que había en la época, que buscó romper esquemas, como ya lo venían haciendo el resto de juegos de Valve. Así es, hablo del primer juego de la saga Portal. Pero queda una duda pendiente en el aire. ¿Por qué Portal llamó la atención en aquel entonces si era menos vistoso que otros juegos? Y para entender el porqué de eso, hay que irnos a tiempos donde el juego ni siquiera había salido. Nos remontamos al año 2007, año de varios eventos importantes, como por ejemplo la salida del primer BioShock o el año en que nació el pajerazo que les está hablando ahora. Los 2000 son una etapa rara del gaming. Tenés juegos muy buenos como el Resident Evil 4 o el GTA San Andreas, y también tenés como ganador del GOTY al Madden NFL de 2004. Pero dejando de lado ese suceso, vemos que los juegos más conocidos son todos juegos que siguen un patrón similar. Quilombo, cagarse a tiros, matar enemigos, bichos inocentes y todo ese tipo de contenido. Pero dentro de esa larga lista, no hay un juego que requiere que pienses mucho, o que tan siquiera su mecánica principal esté destinada a hacerte trabajar el cerebro. Por algo los videojuegos son entretenimiento, obviamente. ¿Qué tiene de divertido ponerte a hacer cálculos y gráficos matemáticos para un videojuego solo para ponerte a pensar? Absolutamente nada. Menos para los hijos de puta que se meten a estudiar ingeniería. ¿O qué tiene de divertido hacer un rompecabezas en un videojuego cuando tenés la posibilidad de hacer cosas muchísimo más entretenidas en uno? Nada, tampoco. Y las empresas en eso no se equivocaron para nada. O sea, es obvio que a nadie le gustaría hacer cálculos matemáticos en el Resident Evil 4 para abrir una puerta. Pero lo que en ningún momento pasó por las oficinas de alguna de estas empresas fue... Che, ¿viste la huevada esta que pusimos? La de poner patrones en la forma correcta para abrir una puerta, así te costaba un poco más y sentías que habías hecho algo difícil e importante. La verdad que no me acuerdo que hayamos puesto esa mierda, pero decime, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasaría si en vez de hacer un juego de disparos y horror que tenga esas mecánicas para alargar y dar un poco de satisfacción al jugador, hacemos un juego directo en base a esas mecánicas? Algo así como un juego de puzzles. Flaco, es la peor idea que escuché en mi vida, pelotudo. Ponte a laburar, dale, que tenemos que hacer el mismo juego, pero peor y en África. Y es por eso que en la época no había casi juego de puzzles. No era algo que llamase la atención ni algo de lo que las empresas tuviesen ganas de trabajar o le vieran futuro. Pero en donde sí pasó algo parecido fue en las oficinas de Valve, ya que en vez de sacar una tercera entrega al toque para su juego insignia hasta el momento, Half-Life, decidieron escuchar a este empleado, presuntamente, Kim Swift,
que en un primer momento parece estar loca, porque tenían una pregunta a la que muy pocos juegos en la historia sabían responder. ¿Cómo haces un juego de puzzle divertido? O sea, tenemos que entender que estamos en 2007, no existía ni remotamente un juego de puzzles puro hasta el momento. Si podía llegar a analizar ciertas cosas, eran fracasos. Pero esto para una empresa que se dedicó a romper esquemas y buscar explotar una mina que jamás antes había sido explorada, no era ningún problema. Si ellos tenían que ser de los primeros, o el primero, en triunfar, lo harían. Es por eso que Valve se puso manos a la obra y empezó a buscar cómo mierda hacer este juego. Y encontraron el factor principal. La mecánica de los puzzles tiene que ser divertida e ingeniosa. No puede ser aburrida, ni repetitiva, ni nada, sino el juego pierde totalmente el sentido. Es ahí donde nace la idea de colocar portales que pueda traspasar para ir al lugar donde colocaste el otro portal. Pero es más que seguro que no se quedaron ahí, porque tenían que explorar si eso realmente era divertido o era una buena idea. ¿Por qué 2 portales y no 4? ¿Por qué no un solo portal? ¿Con qué motivo ponen los portales? ¿Cómo nacen estos portales? De hecho, la pregunta de ¿por qué no mejor un solo portal? Se le hicieron, ya que en un primer momento no tenés portales, y después controlás uno, y después controlás los dos. Yo con esto del desarrollo de los jueguitos la tengo arreglar. Del resto son posibles preguntas que te llevan a otras para ver si la idea de poner portales viene bien o viene mal, si es divertida o si los tiene que puto pedir. Y como todos ya sabemos, la idea divertida terminó siendo. Y no solo por los puzzles. Ya que pese a no ser un factor fundamental dentro de este juego, Valve se encargó de darle una identidad al mismo. Desde un villano que entendemos muy bien y con el que llegamos a tener una buena relación, pero que todavía no es momento de hablar de helados. Así que vamos a dejarlo en una carpetita ahí aislada. Dale, gracias. O también haciendo que empaticemos con la protagonista, porque sentimos que nosotros somos el sujeto de pruebas. Porque si todo el ambiente y los pocos personajes que abarcan el primer juego no estuviesen bien planteados, destruir este cubo no tendría ningún significado, cuando sí que lo tiene. ¿Entienden que sin querer queriendo Valve hizo uno de los personajes más queridos de la historia, no siendo más que un simple cubo? Pero muchachos, no nos confundamos. No es cualquier cubo, es nuestro cubo de compañía. Tan lindo él, como siempre. Bueno, que me empiezo a desviar del tema. La cuestión es que Valve planteó en Portal un montón de cuestiones que antes ni siquiera se planteaban y le pusieron su esencia en los personajes y en la misma compañía dentro del juego, Aperture Science. Y fueron todos estos factores los que provocaron que Portal marque un antes y un después. Porque con la salida de este juego la gente comenzó a ver los juegos de una forma distinta. No eran solamente disparos, robos y piñas todo el tiempo. Había un gran mundo que todavía no se había explorado, y que Valve, con Portal, lo había hecho, marcando este antes y después que tanto nombro. Los juegos de puzzles no existían como tal. El único que te puedo nombrar es el Tetris. Pero si nos vamos a ver el resto de juegos, nos damos cuenta que no existen. Sí existen elementos de puzzles dentro de estos juegos, como por ejemplo, habíamos mencionado antes, quizás haciendo un puzzle para abrir una puerta en algún Resident Evil, o lo podemos llevar a cualquier caso en cualquier juego, pero un juego puro de puzzles no existe. Quizás las aventuras gráficas en los años 80 y 90, pero tampoco termina de encajar completamente en el concepto de puzzle. Es que pónganse a buscar juegos puramente de puzzles que hayan triunfado antes de la salida de Portal. Yo, Tata, no encontré una goma. Ah, y como dato extra, Portal estuvo nominado al GOTY, o va, no como tal, sino que formó parte de la famosa Orange Box, que incluye el capítulo 2 de Half-Life 2 y Team Fortress 2. Pero eso no saca que claramente competía para el GOTY, si no, no hubiese estado nominada a la Orange Box si hubiesen nominado a los otros dos por separado. De igual forma, Valve no se quedaría conforme con lo que es y generó Portal, ya que luego de varios pantallazos azules en conferencias, terminaría saliendo la secuela y lo que es para mí el peak de la saga. Nos remontamos varios años después de la salida del primer juego, más concretamente el 18 de abril de 2011 con la salida de Portal 2, en lo que es para mí la secuela perfecta para este juego. ¿Y por qué digo que es la secuela perfecta? Bueno, la respuesta la vemos analizando todo lo que hace Portal 2 con respecto al primer juego. Como vimos antes, en Portal estamos dentro de una central donde somos un sujeto de pruebas que tiene que resolver puzzles, y donde en un principio, cuando uno va a jugar el juego, va por los puzzles. Pero mientras más uno se adentra en el juego, que dura literalmente 3 horas, se encuentra con una historia y un mundo de los más llamativos. En cambio, en Portal 2, vos ya sabés qué está pasando. O va, no tan así, pero sí sabés que hay una historia importante de por medio y que no solo es resolver puzzles porque sí.
así que tiene una tarea casi igual de difícil que la que tuvo el primer juego, el cual es igualarlo o superarlo. Porque a nivel mecánica ya sabía lo que te podías encontrar. De hecho, los primeros puzzles son una pelota a la nostalgia. Entonces, ya de por sí tienen dos tareas que son muy complicadas. Superar a Portal 1 o igualarlo, y reinventarse a ellos mismos en el proceso. Y para la sorpresa de nadie, lo lograron muy bien. Aunque tampoco vamos a decir que lo superaron. La realidad es que ya de por sí es difícil superar a los puzzles del 1, por no decir imposible. Pero si sacás el primer juego de la ecuación, te quedan puzzles ultra divertidos e ingeniosos, pero que ni siquiera terminan siendo lo mejor de este juego los puzzles, ya que lo mejor del juego viene por otro lado, porque Portal 2, por más mecánicas que puedas agregar, no se espera solamente eso. Se espera saber qué carajo pasó, pasa y pasará con la historia, ya que en el primero dejaste bases sentadas, bases que ahora tenés que desarrollar, y que la verdad no lo podrían haber hecho mejor. Ya que el mejor apartado de Portal 2 es sin dudas su historia, personajes y ambientación. O sea, el juego te plantea un montón de cosas a lo largo de las 12 horas que dura. Te presenta un montón de personajes carismáticos, personalidades de personajes que no conocías, plot twist, escenarios totalmente nuevos que se adaptan perfectamente al contexto de lo que está pasando, entre muchas otras cosas. Jugar Portal 2 va mucho más allá de jugar por unos portales. Es una experiencia en todo sentido, desde la misma jugabilidad hasta la historia. Tiene momentos épicos y personajes perfectos. Todos los que jugaron al juego conocen a Cave Johnson, uno de los personajes más divertidos que conocí en mi vida. O sea, tan solo miren los diálogos que se tira. Si os presentasteis voluntarios para la inyección de ADN de mantis religiosa, tengo una noticia mala y otra buena. La mala es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido. La buena es que tenemos una prueba mejor: combatir contra un ejército de hombres mantis. Coged un rifle y seguid la línea. Ya sabréis cuándo empezar. Si te has cortado en el transcurso de una prueba, puede que hayas comprobado que tu sangre es ahora gasolina. Es normal. Si necesitas plantar un pino después de las siguientes pruebas, avisa a un asistente, porque es muy probable que lo que salga sea carbón. Los del laboratorio me dicen que no debería haber mencionado el grupo de control. También que debería dejar de grabar estos mensajes. Eso me dio una idea. Voy a grabar más mensajes. Es un chad, Pero lo importante de esto no es solo lo carismático que sea Cave Johnson, sino que supieron llevar la historia perfectamente, dándole el toque característico de Valve, desde su conexión con Half-Life y Black Mesa hasta el desarrollo de uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos. Porque sí, no pensaba ni podía olvidarme de ella. It's been a long time. GLaDOS, uno de los villanos y personajes mejores construidos de la historia. Creo que a nadie le cabe duda de eso. Desde el primer juego vemos su evolución, como en un principio es tan solo una máquina de hacer pruebas para después ser una genocida y despiadada total, hasta llegar a empatizar con ella y agarrarle cariño para poder sacar del poder a uno de los personajes más insoportables que conozco, Whitney. Y ojo, por ser insoportable no significa que no esté bien escrito. Si podés odiar o tener a cualquier sentimiento hacia un personaje ficticio, es que está bien escrito. A lo que voy es que vemos una evolución del personaje, que sentimos y que compartimos con ella a lo largo de la historia. Desde la torta de cumpleaños hasta la ópera que organiza para nosotros. Es un personaje tan complejo e interesante que da para hacerle un video entero. Aunque lastimosamente no soy muy bueno analizando personajes, pero si veo que este video le va bien, puedo llegar a hacer un análisis de la misma. Creo que a lo largo del video se notó mi cierto favoritismo por la segunda entrega de esta saga. Y la verdad es que eso realmente no quiere decir nada, ya que siempre existió una cierta grieta, que por suerte es bastante tranquila, sobre qué juego es realmente mejor. ¿Portal o Portal 2? La realidad es que ambos juegos tienen argumentos de sobra para ser uno mejor que el otro, desde el uno con sus mecánicas, su simpleza y su forma de presentar el mundo y los personajes, y el 2, evolucionando y explorando más desde las mecánicas y los puzzles hasta completando la historia de la misma. Con lo que sí no cabe ninguna duda es que con la salida de esta saga se marcó un antes y un después en la historia del gaming. Tan solo hay que ver la cantidad de juegos de puzzles que salieron después de estos dos. Creo que Superliminal es el ejemplo perfecto para este caso. O sea, es la mayor inspiración de Portal que se pueda llegar a tener. Es increíble cómo Valve marcó un precedente en la historia incluso sin quererlo. Portal y Portal 2 fueron los últimos grandes juegos que sacó Valve como single player durante su época dorada. Muchas personas me podrán nombrar al Half-Life Alyx, y la realidad es que no tuve la oportunidad de probarlo. Sin embargo, las críticas lo hablaban muy positivamente, pero no salió durante la época dorada de Valve, así que no cuenta para esto. Luego de la salida de Portal 2, vendría la salida de Counter-Strike Global Offensive, y lo que sería el fin de la era Valve.
que no tiene nada que ver con que Valve muera, claramente. Tiene que ver con el hecho de que a partir de ahí el mercado en PC ya estaba muy impulsado gracias a ella, y comenzó a haber mucha más competencia y empresas sacando juegos para PC. Por lo que ya no era la única en este mercado, sino que era la empresa del mercado, siendo su objetivo principal desde el inicio. Muchas gracias por ver, gente. Espero que les haya gustado y que hayan entendido por qué esta saga fue tan importante en su momento. Denle like si les gustó y comenten. Y si no les gustó, también comenten. Muchísimas gracias, gente. Pásenla muy lindo.